Damos la bienvenida a los señores senadores, señora senadora Isabel Allende, señor senador don Francisco Chaguán y por supuesto también a la ministra de Bienes Nacionales, la ministra Marcela Sandoval, y a quienes hoy la acompañan. Hemos convocado esta sesión para poder iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre la administración del borde costero y concesiones marítimas. Para eso hemos invitado a la ministra de Bienes Nacionales, al asesor jurídico legislativo don Luis Felipe Sepúlveda, al señor don Ariel Salinas, a las asesoras de comunicaciones señoras Carolina Blanch y Catalina Mellado. Bienvenidas. Vamos a partir entonces con la cuenta, señora secretaria. Señor presidente, hoy día no hay cuenta. ¿Varios señores senadores, señora senadora? No tenemos varios. Bueno, como les comenté, fue un poquito tortuoso la posibilidad de poder iniciar el trámite de este proyecto de ley. El gobierno lo que está haciendo es una indicación sustitutiva. Como este proyecto está en segundo trámite constitucional, no se ha votado en general en la sala, esta indicación sustitutiva no se podía incorporar. Entonces la forma de hacerlo que encontró el gobierno y que lo conversaron con este presidente fue precisamente poder pedir a la sala que se discuta en general y en particular. Eso no significa que vamos a discutir todo rápido, sino que sencillamente es para poder hacer el ingreso de las indicaciones que se materializó, entiendo, durante la semana. Apenas logramos la aprobación de la sala para que se discutiera en general y en particular. Esa es fundamentalmente la razón. Senador Chaguán. Sí, que costó finalmente que la sala pudiera acordar, primero, las discusiones generales en particular, y segundo, que las indicaciones ingresaran. Yo creo que era fundamental porque la idea es poder debatir respecto de un texto que recogiera justamente cuál es la nueva orientación de este proyecto. Yo he estado con la ministra justamente hablando sobre el particular y creemos que las inquietudes que hemos tenido, la gran mayoría, están siendo abordadas por estas indicaciones y nosotros tendremos que discutirlas, pero por supuesto que hay una orientación en la vía y la dirección correcta. Bueno, la propuesta fundamental es hoy día poder conocer el detalle de esas indicaciones y evidentemente abrir un espacio de diálogo para hacer invitaciones, recibir, como la discusión en general y en particular, entiendo que podemos hacer audiencias para poder escuchar a todos los actores y tener un buen material y antecedentes para la discusión. Senador Allende. Presidente, disculpe, pero me queda una duda. Hoy día vamos a escuchar a la ministra y vamos a conocer más de la indicación. Pero después, ¿vamos a trabajar solo la indicación o vamos a ir en paralelo con el proyecto anterior que era del gobierno pasado del presidente Piñera? Esa es la duda que yo tengo, cómo vamos a trabajar, porque esta es una indicación, yo entiendo que es bastante acotada por un lado, pero por otro lado, no sé si con eso dejamos caer el proyecto anterior o igual tenemos que pronunciarnos al proyecto anterior y esa es la duda que tenía yo. La señora secretaria va a explicar la metodología de la tramitación legislativa. La idea es partir con una discusión en general, poder recibir invitados respecto del proyecto de ley y la indicación sustitutiva y después continuar ya con el análisis de la indicación del Ejecutivo. Precisamente, si eso sí, para no estar discutiendo sobre un proyecto de ley que ya no va a perseverar en el tiempo, sino más bien sobre lo que ha planteado el gobierno como indicación sustitutiva. Señora secretaria. Bueno, como lo dijo el señor presidente, primero hay que aprobar el proyecto en general y después se abre un plazo para indicaciones, a pesar de que ya ingresó la indicación del Ejecutivo. Y cómo se trata el proyecto que ingresado anteriormente, eso depende de la voluntad de los parlamentarios, pero la indicación del Ejecutivo reemplaza el articulado completamente. O sea, o lo reemplaza o lo suprime, así que depende como de la voluntad y la aprobación o rechazo que tengan su señoría. Claro, bueno, la idea por lo menos de este presidente es que precisamente discutamos y hicimos todo esto para discutir sobre la indicación sustitutiva y eso tenerlo como texto del proyecto de ley, no el proyecto anterior, porque si no le habríamos pedido al gobierno, ¿sabe qué? Presente otro proyecto de ley, preséntelo por las vías formales y vuelva a hacer todo el primer trámite constitucional y después venga acá el segundo trámite constitucional. La idea es precisamente, tanto en general como en particular, pronunciándonos sobre el proyecto de ley que queda como lo ha presentado el Ejecutivo con su indicación sustitutiva. Eso es, no sé si les queda alguna otra duda
a los señores senadores y senadoras. Bien, entonces la metodología que vamos a emplear es escuchar hoy día al Ejecutivo respecto de su indicación sustitutiva tratada como proyecto de ley. Y posteriormente a eso, yo les pediría a sus señorías que pudiesen plantear el listado de invitados para iniciar la discusión en general, y evidentemente esto tiene que ser en paralelo. Probablemente les voy a pedir a los señores senadores y senadoras que tengamos un poco más de sesiones para poder hacer exactamente, para no afectar la tramitación de la reforma a la ley 19.300. ¿Qué pasó, senadora? ¿Qué le tapa? A ver. Vamos a mover. Tiene un tremendo pedestal ahí que está tapando la imagen. Sí. No parece que. No, las cámaras te la enfocan bien. Solo el zoom. Yo no me veo una cosa rarísima. No, pero en la transmisión. Sí, pues senadora, aparece ahí, no se ve nada, le tapa justo, pero justo. No, pero eso es el zoom solamente, porque la transmisión la enfocan a ustedes, a cada uno de ustedes cuando habla. Así que para su tranquilidad. Y tiene toda la razón, senadora, porque ustedes como que se lo hubieran puesto a propósito allí algo para que no se vea. No, para que todo el mundo sepa que la senadora está aquí presente con nosotros y aportando como siempre lo ha hecho. Entonces, vamos a discutir esto en paralelo con la ley 19.300, así que, señores senador y senadora, vamos a ponernos de acuerdo para buscar ¿Pero tenemos todavía un horario. cronograma? No, voy a plantearles un cronograma. Sería bueno Y ahí vamos a conocer la opinión de cada uno de ustedes. Voy a hacer consultas con cada uno de ustedes y ahí vamos a poner, probablemente usemos el lunes un poquito más intensamente. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero no soy muy partidario de hacer sesiones extensas, sino más bien 2 sesiones, quizás por un intervalo de 1 hora. Estoy planteando la posibilidad de que sea de 12 a 2 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde para discutir ambos proyectos. Podría ser. Eso es un tema que lo voy a discutir con ustedes, y lo mismo que la duración de esas sesiones. Puede ser un poco menos también. En fin, y podamos avanzar para que, como está senador Proen, le damos la bienvenida, en la idea de que podamos seguir trabajando en la ley 19.300 y esta modificación a la ley de concesiones marítimas. También adicionalmente, para mañana está en tabla el proyecto del uso de vehículos, el ingreso de vehículos a las playas, que es un proyecto que la ministra de Medio Ambiente nos ha solicitado especialmente que lo podamos ver, un proyecto rápido, y algo se ha estado conversando por los asesores, y mañana entiendo que están invitados El Ministerio de Bienes Nacionales y también el Ministerio de Medio Ambiente. Así es que eso es para mañana a las 2:30, tal como se había presupuestado. Y la próxima semana retomamos ya el lunes y martes con 19.300 y con esta ley de concesiones marítimas. Entonces vamos a escuchar al Ejecutivo y después vamos a dar un plazo de aquí al viernes para que, o si es posible antes, para que nos puedan, ojalá de aquí al jueves yo creo, para que nos propongan el listado de invitados para que empecemos a recibir a partir del próximo lunes aquí en Santiago. Señora Ministra, por favor, tenga la bondad y le cedemos la palabra para que nos cuente la iniciativa del Ejecutivo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora y a los senadores pertenecientes a la Comisión de Medio Ambiente. Antes de iniciar, quisiera, porque con algunos ya hemos sostenido algunas reuniones, pero en el marco como de recoger opiniones, de hacer un trabajo también prelegislativo, ya hace algunos meses nos empezaron a citar a otras comisiones del Senado, de intereses marítimos, de recursos hídricos, también de medio ambiente, con otras composiciones de senadores, en que había interés respecto a la indicación que podría ingresar el Ejecutivo. En ese sentido, uno de los temas que recogimos con inquietud y que se recoge de alguna manera en esta indicación es que efectivamente, si queríamos enfrentar esta indicación desde el contexto del pacto fiscal, debíamos circunscribirla a esa materia, al tema de la tramitación de permisos y cómo optimizar el permiso de concesiones marítimas, no así un tema que es de gran necesidad y es una tarea de un largo aliento que tiene que ver con la administración como tal y la planificación de las zonas costeras, que consideramos que era una tarea de largo aliento, que el Ejecutivo no va a renunciar en ese trabajo, estamos trabajando en paralelo, pero fueron inquietudes que fuimos recogiendo también en las distintas comisiones. Por otro lado, contarles aquí a los senadores presentes que
Hubo una mesa de trabajo del Ejecutivo integrada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Defensa, representado por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Todos estos ministerios estuvimos trabajando largamente respecto de esta indicación, de manera de llegar justamente a este consenso y a esta propuesta que acota la indicación al tema de la tramitación y cómo optimizar la tramitación de las concesiones marítimas. También me acompaña el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, que tiene un rol bien importante en la transición que vamos a tener de arquitectura institucional. Ya, vamos a partir. Hay varios principios dentro de esta indicación que recogemos y que tienen que ver con el valor estratégico de nuestras costas y en toda la indicación ponemos en valor también el principio del uso de los bienes de uso público y bienes fiscales de manera racional y sustentable. Y eso se va a repetir en varias partes de la indicación como principios que marcan la indicación. Como contexto, tal como decía el presidente de esta comisión, esta indicación se presenta en razón del proyecto de ley que fue presentado por la administración del presidente Piñera, que buscaba como espíritu traspasar la administración de los bienes nacionales y de uso público de la zona costera del Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales. Y esta indicación, como tercer punto, digamos, y como tercer énfasis, como señalaba anteriormente, el Ejecutivo lo hace en el marco del pacto fiscal. Por lo tanto, recoge ese sentido de cómo un Estado tiene que actuar de manera más eficiente respecto de la gestión de los permisos en lo que se denomina bienes nacionales de uso público y bienes fiscales. ¿Cuáles son los fundamentos? Por un lado, estamos enfrentados en esta indicación. Ministra, un segundo. ¿Quién le acompaña? ¿Es el jefe del área jurídica de bienes nacionales? No, es el jefe de la División de Bienes Nacionales. ¿Y el nombre es? Pablo Maino. Pablo Maino, ya es que no nos aparece acá, entonces ya sabemos, ya para saber con quién estamos hablando. Sí. Perdone, ministra, adelante, por favor. No sé. Hay dos fundamentos que son importantes para comprender esta indicación. Por un lado, el nuevo diseño institucional que busca concentrar en una sola institución, es decir, en el Ministerio de Bienes Nacionales, la administración de los bienes fiscales y nacionales de uso público. Los únicos que hoy día no están siendo administrados o gestionados de estos bienes son las concesiones marítimas y por ende la concentración en una sola institución. Esta indicación recoge esta visión más estratégica del Estado de cómo nos hacemos cargo desde una institución. Y por otro lado, el otro fundamento es la agilización de las tramitaciones, de las solicitudes que ingresan, y eso en el transcurso, digamos, de esta presentación y después de la discusión de esta comisión nos vamos a ir dando cuenta que se establecen distintos plazos, flujos, y se prescinde también de algunos puntos que nos permitirían tramitar de manera mucho más rápida, ágil y eficiente. Muchas gracias. Bueno, ya hemos hablado que el fundamento principal es el traspaso de la administración de defensa al Ministerio de Bienes Nacionales. Del proyecto presentado por la administración anterior, lo que se elimina son los elementos privatizadores de la zona costera. Es decir, se elimina la transferencia sin autorización del Estado, lo que resguarda de manera estratégica los bienes fiscales y nacionales de uso público. También se prohíbe el arrendamiento o la constitución de prendas sobre las concesiones marítimas. Y esto garantiza de alguna manera que rija un régimen único de administración, un régimen público de administración respecto de las zonas costeras. Además, y ahí ustedes también se van a dar cuenta, hay otros proyectos que conversan con este y por lo tanto necesariamente tiene que adecuarse a la normativa actual. ¿Te saltaste el anterior? Ah, ya.
En cuanto a las disposiciones, esta es la estructura que tiene la indicación, las disposiciones generales en el título 1, título 2 del régimen del uso privativo del dominio público marítimo terrestre, el título 3, infracciones y sanciones, el título 4, modificación de diversos cuerpos legales y disposiciones transitorias. Esta es la estructura de la indicación. Este punto, el título 2, es a nuestro juicio el más relevante porque es el que apunta justamente a la eficiencia del permiso, a la eficiencia de la tramitación de las solicitudes. Si bien las concesiones marítimas contaban con un procedimiento, cuentan hoy día con un procedimiento, no existía definición de plazo. Ese es un primer diagnóstico con el que nos enfrentamos y que evidentemente lo vemos como una mejora. Y en la evaluación que se hizo del procedimiento vigente, consideramos que habían temas que hoy día Bienes Nacionales aplica en sus concesiones onerosas que pueden ser asimilables a las concesiones mayores de concesiones marítimas. Estamos hablando de las grandes inversiones económicas, por ejemplo, mineras, de hidrógeno verde, comparadas con infraestructura portuaria, por ejemplo, que necesariamente el control de admisibilidad como una primera etapa, al fijarle un plazo de 20 días hábiles, nos permite evitar, entre comillas, este ida y vuelta con la persona solicitante, sino que se establecen claramente cuáles son los requisitos que tiene que presentar la solicitud del proyecto, y en este control de admisibilidad de estos 20 días se le dice al solicitante, usted cumple, no cumple, y tiene la posibilidad de enmendar para que avance el proyecto. En un plazo de no más de 30 días hábiles se evacúa un informe técnico que corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales. Este informe técnico puede darse en paralelo por otras instituciones que también son instituciones que se requieren para el avance de este proyecto. Hoy día, en la actualidad, muchas concesiones marítimas y también algunas de bienes nacionales no se dan estos informes de manera paralela, sino que a veces son cronológicamente y algunas no son requisito para que avance el otro informe. Entonces, nos parecía que una manera eficiente es que efectivamente estos informes tuviesen en paralelo la posibilidad de desarrollarse en un plazo no mayor a 30 días. Por otro lado, hay un informe consolidado que es la opinión del Ministerio de Bienes Nacionales que recoge todos estos informes técnicos y en el fondo dice, miren, con todas estas opiniones técnicas de todas estas instituciones, ambiental, en caso de que sea vinculante, desarrollo social, trabajo, en fin, este proyecto puede avanzar, por lo tanto podemos avanzar al acto de otorgamiento. ¿Por qué este informe consolidado tiene 90 días hábiles? Bueno, porque también en el transcurso también hay conversaciones con las otras entidades y eso nos permite también llegar a un acto de otorgamiento con la mayor claridad y precisión posible para que se dicte luego el decreto y la concesión definitiva. ¿Quieren acotar algo específico? ¿No? Ya. Entonces, estimamos en que el plazo total serían 10 meses aproximadamente en la tramitación de una concesión marítima. Hoy día, según el Informe Nacional de Productividad, que el informe más actual es del año 2018-2020, si mal no recuerdo, las concesiones marítimas demoran en tramitación alrededor de 4 años en promedio. Las concesiones onerosas de bienes nacionales, que son lo más comparable, demoran 1 año y medio. Nosotros, en paralelo a este proceso de presentación de esta indicación, apoyados por el Ministerio de Hacienda, comenzamos en el Ministerio de Bienes Nacionales un rediseño también de nuestro flujo, de manera de que nuestras concesiones, las que tramita actualmente el Ministerio, también vean una disminución de plazos y de trámite, de manera de que todas las concesiones en general, si esta indicación llega a prosperar, podamos tener una tramitación similar con plazos también similares, valga la redundancia. Respecto a la agilización del procedimiento, ya señalábamos que los plazos establecidos para cada etapa es algo que observamos como mejora y por eso también lo estamos proponiendo, porque era algo que detectábamos como un déficit en la tramitación vigente. El punto 2, que también consideramos que es un aspecto positivo y que lo estamos proponiendo en esta indicación, es la prescindencia de requerir a los solicitantes
información de otros organismos de la administración del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces el Estado maneja ya información de los solicitantes porque hay otros proyectos vigentes, por otras concesiones los han presentado y quizás para esta tramitación nueva que ingresan se puede pedir una actualización, no necesariamente partir de cero. Por lo tanto, y hay mucha información que el Estado maneja y que no es necesario requerirla, sino más bien ahí va a ser un rol de las distintas instituciones públicas involucradas en la tramitación de una concesión marítima, las que tengan que a sus equipos, digamos, tener a la vista o buscar esos antecedentes. En tercer lugar, la solicitud de informes justificadamente y en un solo acto. Creemos que digamos, a la luz de nuestros propios diagnósticos, de nuestras propias concesiones, también hemos observado que a veces se solicitan informes que no necesariamente son justificados. Y con esto no estoy diciendo que debe haber un criterio laxo de la aplicación normativa, sino más bien que a veces se piden 1 y 3 veces a una misma institución duplicidad de informes o informes que no necesariamente se requieren para esa tramitación y lo que observamos es que deben ser solicitados en un solo acto. Y esto va a estar muy claramente establecido también en el reglamento que acompañe la tramitación. El punto 4, esto lo vemos también como un aspecto como casi de control de gestión que tiene que ver con la prescindencia de informe en caso de que las instituciones no cumplan con los plazos establecidos. Pasa muchas veces que se debe esperar a otras instituciones que evacúen estos informes y se hace, digamos, oficios reiterados, sin embargo, esa respuesta no llega pese a esas insistencias. Entonces, consideramos que con los informes principales estos trámites podrían avanzar y aquellos que no cumplen, efectivamente ahí vamos a tener como un procedimiento de control de gestión de manera de prescindir de esos informes. Y el punto 5 de la subcategorización de solicitudes, este es un aspecto bien fundamental, porque hoy día las concesiones marítimas, si bien establecen categorías, como por ejemplo concesiones que son del tipo productivo, infraestructura portuaria, deportivas, fines turísticos, sin embargo, no hay requisitos para el otorgamiento de estas subcategorías, sino más bien se establecen, pero no hay estos requisitos. Por lo tanto, no es lo mismo la tramitación de una solicitud que sea de índole emprendimiento deportivo, emprendimiento turístico también a pequeña escala, que una digamos, solicitud que tenga que ver con un proyecto turístico a gran escala. Requiere de más informes, requiere de más terreno, requiere, en fin. Entonces, por lo mismo, a esta subcategoría de solicitudes ya existentes vamos a acompañar requisitos en el reglamento. Le voy a dar la palabra, por su intermedio, presidente, a Luis Felipe, el asesor legislativo. Luis Felipe. Bueno, Luis Felipe. Bueno, junto con saludar a todos los senadores, muchas gracias, presidente. Y por su intermedio, ahondando un poco en el tema de la subcategorización, lo que se busca principalmente es que la administración pueda tratar las especificidades de cada solicitud de forma adecuada. Esto desde 2 herramientas principalmente. Uno, estableciendo en el reglamento los requisitos y antecedentes que cada una de estas subcategorías deben acompañar, diferenciado entre cada uno de ellos, y estableciendo los informes obligatorios y los caracteres vinculantes de esos informes respecto de cada una de estas subcategorías. Este tema es importante porque en el levantamiento de información que se hizo respecto de la concesión marítima, una de las quejas de los funcionarios era que como a veces no sabía qué informes pedir respecto de cada solicitud, pedían todos los informes. Lo que busca esta indicación respecto a subcategoría es que el funcionario sepa previamente qué informes debe solicitar y cuál es el carácter vinculante de esos informes, cosa de hacerlo mucho más expedito. Muchas gracias, presidente. Gracias, Luis. Un aspecto que nos interesa, si bien la... Disculpe, presidente y ministra, lo que pasa es que si seguimos, probablemente se me va a olvidar, pero a raíz de lo que ustedes están diciendo, que yo creo que es bien relevante, pero quisiera ser más clara. Entiendo que hay todo un tema de procedimiento y la idea es agilizar, pero al mismo tiempo la duda que me surge es lo siguiente, que yo decía, ¿cuáles serían
A ver, hay varias dudas que serían de esta índole. No necesariamente pedir información que no se requiere. Muy bien, suena un principio bastante lógico y uno lo comparte. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cuáles serían teóricamente aquellas instituciones que también en paralelo, dice, eso no me quedó muy claro, que no es necesariamente cronológico, puede ir en paralelo, pero al final, el informe final de bienes nacionales es el que va a contar, pero para que bienes nacionales haga ese informe, los otros informes son o no vinculantes. Voy a hacer un paralelo. En recursos hídricos, que estamos viendo el tema de la ley de desalinización, por ejemplo, el informe que haga la Dirección General de Agua sí es vinculante, más allá que no sea la Dirección General de Agua quien en definitiva va a entregar la concesión de esa planta desalinizadora, pero sí su informe es vinculante. Entonces a mí no me quedó claro, porque después se refirió, creo que usted o la ministra, no me acuerdo cuál de los dos, pero no importa, en las subcategorizaciones, que también es razonable que estén reglamentadas, son informes vinculantes. Entonces ahí tengo una duda que sería bueno aclarar. ¿Cuáles son las instituciones que hacen informes paralelo cronológico? ¿Qué tan vinculantes son? ¿Y cómo va a operar entonces bienes nacionales para considerar esos informes? Yo creo que eso también es bien importante. ¿Va a responder el asesor? Perfecto. Permiso, adelante. presidente, por su intermedio, presidente. La idea es que el reglamento defina esos informes que deban solicitarse respecto de cada subcategoría y su carácter vinculante. Un ejemplo, por así decirlo, es que establecer una subcategoría que es de mucha lógica respecto de obras portuarias. En ese sentido, pareciera lógico que el informe obligatorio que se debiese solicitar es a la Dirección de Obras Portuarias y que ese informe respecto de la solicitud de subcategoría de puertos pues sea vinculante. Ahora, eso está remitido al reglamento, para que el reglamento establezca esas subcategorías y esos informes específicos respecto de cada categoría, exactamente. Gracias, presidente. Ok, muchas gracias. Ministra, por favor. Presidente, sí, justamente como decía Luis, el espíritu de eso también y que tiene relación plena con la subcategoría es que hoy día justamente los funcionarios que tramitan concesiones marítimas, al no saber cuál es el informe que debe primar, se les solicita a distintas instituciones y no necesariamente la opinión de esas instituciones es la que debe primar en la tramitación de esa solicitud, sino más bien a veces se contraponen los argumentos. Entonces, la idea justamente de que en el reglamento esté la institución competente como el informe vinculante y prioritario. Y el consolidado que evacúe el Ministerio de Bienes Nacionales va a recoger los otros informes técnicos, pero evidentemente el que va a primar ahí va a tener que ver como con la cartera competente o el servicio más competente en la materia. Respecto a la administración de la zona costera y cómo optimizar de alguna manera con estándares esta administración, hemos definido también la reserva, en primer lugar, de bienes nacionales de dominio público marítimo terrestre para realizar estudios, lo que significa también definir de manera estratégica que hay zonas que son importantes de reservar, de no tramitar para concesiones, sino más bien con fines investigativos y también de proyección futura. Y eso también nos permite evaluar que hay ciertas zonas que pueden ser más propensas de resguardo ambiental, pero también más propensas de establecer ciertos nichos productivos. Entonces, de manera de anticiparnos y estudiar bien la planificación de las zonas costeras. Y esto va a tener mucha más relación con el proyecto que les anticipaba, que tenga que ver con la administración y la planificación propiamente tal de las zonas costeras, pero nos parece que había que avanzar en este sentido. La preferencia para la renovación de concesiones. En este sentido, va a haber una preferencia de aquellas concesiones vigentes que evidentemente hayan sido bien evaluadas y que estén haciendo uso efectivo para los fines que fue otorgada esa concesión, y también aquellas concesiones que en otra zona estén funcionando y que soliciten otra. Oferta del otro aspecto es la... ¿Ahora? Ya, la oferta de condiciones. Ahí quisiera darle la palabra a ustedes porque eso se basa también en lo que recogimos de la Ley de Costas Española. Permiso, presidente, por su intermedio. Bueno, esta institución que recogimos justamente, como señala la ministra, de la Ley de Costas Española,
pero que... Perdón, trate de acercarse al micrófono. Ok. Eso. Perfecto, disculpe. Sí. Que recogimos de la Ley de Costas Españolas y que tiene por finalidad que la Administración pueda ofertar unas condiciones distintas a las solicitadas por el requiriente, cuando considere que son, digamos, es un proyecto atractivo que puede tener, digamos, ventaja, y para no perder el trabajo, digamos, de la Administración que ha evaluado el proceso y del solicitante que hizo su solicitud, que ocurre actualmente en muchos casos, que por un requisito pequeño que no se cumple o porque la solicitud se sobrepone en alguna parte con un permiso de otra índole, acuícola, espacio costero de pueblo originario, el solicitante tiene que presentar una nueva solicitud de nuevo al Ministerio. Esta institución permite, digamos, que el Ministerio a mitad de camino diga, mira, si tú haces unas modificaciones pequeñas a tu solicitud, esta puede seguir evaluándose como corresponde y eventualmente se puede otorgar. Gracias, presidente. Señora ministra. Avancemos en la siguiente. Evidentemente, con estas nuevas competencias de traspaso de defensa de bienes nacionales, un tema que es, digamos, imprescindible de tratar tiene que ver con la nueva estructura institucional de nuestro ministerio. Y algo que hemos conversado con Hacienda, acompaña la indicación un informe financiero que es tentativo, porque evidentemente a la luz de la discusión también en esta comisión seguramente nos vamos a ir dando cuenta de que se requiere quizás de otro tipo de fortalecimiento. Y en ese sentido lo que hemos previsto no es la creación de una división, sino un departamento de concesiones marítimas que esté dentro de la división de bienes nacionales, que es la división más grande de nuestro ministerio y que es la que históricamente ha estado a cargo de la tramitación de concesiones, principalmente onerosa. Por lo tanto, nos parecía que era la división que tenía más competencias técnicas y ad hoc con las nuevas funciones, pero incorporando un departamento específico que trate las concesiones marítimas. Ahí obviamente cabe la pregunta del traspaso de los funcionarios de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas o de aquellos que cumplían esas funciones o que cumplen esas funciones a nuestro ministerio. Y aquí hay dos temas que quisiéramos precisar. Las funciones de fiscalización y de policía marítima van a seguir estando radicadas en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, algo que hablamos porque efectivamente con esta institución sus competencias van a estar mucho más ligadas para la función que fue creada esta subsecretaría. Por lo tanto, el tema de la potestad respecto de la Armada y el trabajo con la Armada tiene que seguir estando radicado en esta subsecretaría. Por lo tanto, el traspaso de funcionarios va a ser mucho menor. Evidentemente, hay varios aspectos que resguardar. Hemos puesto como punto base que exista continuidad de aquellos que se traspasarían, o sea, ingresarían en las mismas condiciones en que están. Aquellos que están con otro estatuto contractual, por supuesto que eso es imposible de traspasar porque significaría un menoscabo en sus condiciones laborales y eso no se puede hacer. Y lo que hemos estimado es que efectivamente este nuevo departamento sí debe contar con una dotación que no puede ser menor a 80 funcionarios, considerando el nivel central y las regiones, puesto que la tramitación hoy día con una estructura similar a lo que hoy día tenemos para las concesiones en general. Y en ese sentido, claro, ese es un punto base, pero de todas maneras creemos que es un aspecto que va a haber que ir conversando, pero no sería un traspaso total como para ya zanjar ese punto, sino más bien un traspaso solo de aquellos funcionarios y funcionarias que cumplirían con esos requisitos, porque la Subsecretaría de Fuerzas Armadas seguiría cumpliendo las funciones de fiscalización y de policía marítima. Por lo tanto, ahí se daría continuidad a esa función. Un minuto, ministra, por favor, aquí la senadora Allende tiene una consulta. O sea, más que una consulta en este caso, ministra, la verdad es que nosotros tuvimos la oportunidad en recursos hídricos de ver este tema. Usted también hizo una exposición allá, me acuerdo, hace bastante tiempo ya.
Y nosotros también, por decisión de la comisión, recibimos a la Asociación de Funcionarios. La verdad es que ellos están muy inquietos. Seamos honestos, no les agrada para nada ser transferidos a bienes nacionales. Ellos sienten que pierden, además sienten que están cargando con un cierto estigma en cuanto a que efectivamente es cierto que el promedio es bastante alto de concesión marítima, sin embargo, en el último tiempo habían mejorado muchísimo, había bajado muy sustantivamente, entonces sienten que se está basándose en una información que ya no es la real, por un lado. Y por otro lado, siempre pasa lo mismo, lo hemos vivido en otras instancias cuando se han creado o ha habido transferencias. Por supuesto, usted tiene razón, nunca podría hacerse que signifique la merma en ingreso, la merma en derecho, la merma en sus contratos o condiciones, e incluso, como dice allí, tampoco podría ser un cambio de residencia habitual, salvo que fuera consentida, por supuesto. Sin embargo, ellos sienten que es un personal muy especializado, que a pesar de, como digo, ha mejorado mucho en el tiempo y por lo tanto sienten que es una pérdida de un personal que de verdad se ha abocado al tema de las concesiones y lo domina muy bien. Entonces, a mí me gustaría un poco saber qué conversaciones han tenido con los gremios o con la Asociación de Funcionarios, cómo avanza aquello. No es fácil. Ellos tienen mucha resistencia, pero es importante porque nosotros ya lo vivimos cuando creamos la Ley Marco de Biodiversidad, el traslado de los guardaparques y otras, en fin. Siempre tiene ciertas sensibilidades que son respetables y que hay que escuchar, por supuesto. Entonces, yo quería saber cuánto han avanzado ustedes en eso, cómo lo van a abordar y si estos 32 que ustedes dicen, esos 32 son los que venían, entonces, si entiendo bien, desempeñándose antes en concesiones, o estos 32 serían diferentes, porque veo que es un departamento, entiendo, dentro de la división de bienes nacionales, pero hizo 82 en régimen. De esos 32 desempeñarán. Entonces, no sé si esos son el traslado de los que eran de propiamente concesiones, Ministerio de Defensa. Sería bueno si nos pudiese aclarar, por favor. Ministra, por favor. Por su intermedio, presidente, responderle a la senadora Allende. Creo que es bien importante el punto que ella pone. Nosotros hemos valorado en diversas instancias el esfuerzo que hizo el subsecretario de Fuerzas Armadas en este periodo, desde el 2022 en adelante, en hacerse cargo del déficit de las concesiones. Él recibió más de 1.500 expedientes y tuvo que ponerse a tramitar de manera muy ágil con su equipo esta tramitación, y nosotros lo hemos visto en todas las instancias que ha correspondido. Ahora bien, este fue un esfuerzo puntual y hay que decirlo, extraordinario, apoyado por un convenio del Ministerio de Economía, y eso significó recursos adicionales de dotación para sacar adelante este esfuerzo. Nosotros creemos que este convenio con el Ministerio de Economía perfectamente es posible también en el sentido de que estos mismos funcionarios puedan en una primera etapa seguir ayudando. No son de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, son profesionales vía este convenio del Ministerio de Economía que ayudó a que efectivamente esto se sacara adelante. Si bien valoramos ese esfuerzo, ¿por qué consideramos que es importante institucionalizar ese esfuerzo? Porque no creemos que tiene que depender de una autoridad de turno o la voluntad de una autoridad de turno, sino de manera que esto trascienda a los gobiernos, sino que sea un esfuerzo estatal, que haya un nuevo diseño institucional. Y por lo mismo, el fortalecimiento de este departamento, la creación de este departamento en la División de Bienes Nacionales. Ahora bien, efectivamente existen competencias especializadas, no hemos pensado que se traspase ese número, eso evidentemente hay que ir despejándolo. También en los informes que acompañó la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y Directemar, todas las conversaciones que tuvimos también con Hacienda, hay un tema que no es menor y que hay funcionarios que realizaban labores de tramitación de las concesiones marítimas, pero también realizaban otras labores. Entonces, por lo mismo, no tienen una función única. Entonces, no es llegar y traspasar a un funcionario que tiene 5 funciones y cuya labor principal no necesariamente era la tramitación de concesiones. Y eso no está todavía despejado. Lo que nosotros hemos visto es que para que funcione este departamento, a lo menos necesitaríamos, y eso fue lo que el informe de Hacienda propone, alrededor de 80 funcionarios a nivel nacional. Pero esa es una base.
que eso se componga de un determinado número que venga de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, sí, pero también dotación adicional, que tenga, digamos, las competencias para la tramitación de concesiones, en este caso de concesiones marítimas, que requeriría una expertise distinta. Respecto a las conversaciones con la asociación, no hemos tenido, porque estábamos esperando esta instancia, pero tenemos ya como una agenda en la que vamos de trabajo que queremos hablar que nos hemos propuesto hablar con la asociación, nuevamente acompañados del subsecretario de Fuerzas Armadas y su equipo. Creemos que esto tiene que ser acompañado. Conocemos la experiencia que hubo de la ley del SBAP, entonces por lo mismo hay que recoger los aprendizajes. Y también tenemos una agenda de ciertos actores que nos parecen claves para también conversar y que probablemente también ustedes los van a citar como comisión, pero actores que son relevantes para el mercado portuario, actores que son relevantes en materia turística, deportiva, y que están relacionados a las zonas costeras, que nos interesa recoger su opinión. Y también del mundo académico, porque como hay el proyecto de ley y la indicación establece una reserva de zonas para investigación, nos interesa también que su opinión esté ahí recogida. Pero por supuesto estamos muy llanos a conversar con la asociación, creemos que ese es un punto que hay que despejar, que hay que hacerlo con ellos y también de alguna manera despejar esto, entre comillas, fantasmas, porque no es toda la división. Efectivamente estos requisitos bases que pusimos ahí son razonables y tienen que ver con las leyes laborales, eso no se puede, digamos, soslayar. Pero hay cuestiones también que son de las propias competencias de los funcionarios y como algunos de ellos van a seguir teniendo las funciones de fiscalización en la misma Subsecretaría de Fuerzas Armadas y de Policía Marítima, evidentemente van a tener que mantener sus funciones en la entidad en que hoy día se desempeña. Presidente, dejamos abierta ahora para que ustedes nos hagan consulta, porque hay varios aspectos que tienen que ver con los plazos, con otros cuerpos legales. Quedamos abiertos ahora a preguntas con el equipo. Bien, muchas gracias, ministra, por su exposición. Señores senadores, señora senadora, consultas, preguntas, comentarios. Presidente. Señora senadora, adelante. No sé si probablemente surja a lo mejor el interés, creo que quizás sería recomendable. En general nos va bien cuando generamos ciertas mesas con el Ejecutivo y con nuestros asesores, porque es una manera de avanzar. Yo sé que cargamos harto la mano a nuestros asesores, pero es una manera de avanzar y generar acuerdos o al menos encontrar posiciones, digamos, cuando hay diferencias de criterio. Eso es como una sugerencia, si le parece al presidente, me parecería bueno avanzar porque parece simple, porque esto se ha volcado un tema de procedimiento, de plazos, punto. Pero igual tiene sus bemoles, porque como acaba de decir muy bien la ministra, existe, por supuesto, un mundo académico que puede estar muy interesado en lo que puede ser ciertas áreas de reserva, pero también están pescadores artesanales que han ocupado siempre caleta, está, digamos, y lo que a mí me parece que este proyecto, a ver, lo quiero decir de la siguiente manera, me gustaría tener como más claridad en qué momento el Ejecutivo va a presentar un proyecto que de verdad hablemos de zona costera y regulemos la zona costera y no sigamos, digamos, como reducidos solamente a un tema. Está bien, este es un objetivo específico, pero es insuficiente si yo no tengo una mirada más amplia que me indique que el gobierno tiene un compromiso, que va a trabajar una ley de zona costera, que queremos avanzar con el país como zona costera y que además tendría que coordinarse muy bien con lo que entiendo que acaba de empezar este año, si no recuerdo mal, justamente el Ministerio de Defensa Nacional, que es la actualización del plan de actualización del borde costero. Entonces, todo esto va bastante unido. También está la ley marco de cambio climático, donde también hay una cierta relación. Entonces, no es solamente limitarse a un tema de plazos y procedimientos. Yo quiero ser clara. Es cierto que ahora está acotado a esto, pero aún así acotado tiene que verse bien cómo habla con otras regulaciones u otras políticas, como la que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que es el plan de actualización del borde costero, y por otro lado, saber con más precisión, ministra, si nos puede indicar la intención o el compromiso del gobierno, si de verdad tiene pensado hacer una ley de zona costera y abarcar todos los criterios que implicaría, que es bastante más que, por supuesto, un tema de procedimiento y de plazo.
Okay. Ministra, vamos a acumular preguntas, comentarios y reflexiones y después le cedemos la palabra. Senador Chaguán. Sí, a ver, este es un tema, como señalaba, que hemos conversado con la ministra, porque tenemos una dificultad fundamentalmente en los plazos de otorgamiento de las concesiones. Una solicitud puede demorarse desde 8 meses hasta un poco más de un año. Con el esfuerzo que hubo ahora, quedó básicamente radicada en un promedio de 8 meses, pero ciertamente estamos hablando que en materias de obras importantes, emblemáticas, de esperar 1 año y medio para el otorgamiento de una concesión para un puerto es dramático. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante en las permisologías, pero también los trámites administrativos tienen que tener personal necesario, tienen competencias necesarias y, por tanto, a mi juicio, el otorgamiento de concesiones poco tiene que ver con el Ministerio de Defensa. Porque no es un tema en que el Ministerio de Defensa le adjudique toda la importancia del caso. Yo creo que el cambio justamente al Ministerio de Bienes Nacionales va en la dirección correcta, estableciendo una articulación. Y yo también, en la misma dirección que planteaba la senadora Allende, yo creo que es importante que haya también no solamente plazos, sino que cómo generamos descentralización, cómo activamos también los comités de borde costero, que son clave, porque se han hecho esfuerzos importantes en la región de Valparaíso, por ejemplo, para la articulación de los comités de borde costero que estaban en la ley de puertos, pero ciertamente se hizo respecto de Valparaíso y San Antonio, pero ahí se requiere hacer una cuestión mucho más sistémica para poder justamente tener una fiscalización además mucho más presente. En el proyecto entiendo que se mantiene la fiscalización en directo mar, que me parece que va en la dirección correcta, pero el tema de los plazos, los procedimientos y, por supuesto, acercar las tomas de decisiones también al territorio, también es una cuestión que yo he manifestado y lo he planteado al Ministerio. Eso es. No, senadora Allende. Sí, a lo mismo que sabía el senador Chaguán, que coincidimos que es muy importante, yo agregaría también la participación, que no la mencioné anteriormente, que también es un tema bien relevante. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que acercar más y no dejar, digamos, las políticas nuestras cuando no dan ese espacio de participación, pierden como legitimidad y es mucho mejor y tiene mucho más eficacia cuando hay una participación, cuando hay una consulta, cuando hay efectivamente un espacio donde las comunidades que son tan importantes, que habitan y que tienen sus costumbres o que están, digamos, asentadas allí, tengan un espacio de participación. Como aquí solo se habló de estos plazos, no se ha hablado de ninguna posibilidad de participación, también me gustaría aclararlo. Bien, señora ministra o los asesores, por favor, puedan responder las inquietudes de los señores y señoras senadoras. Presidente, en primer lugar, la propuesta de la senadora Allende respecto a mesa de trabajo nos parece que es lo más oportuno, es la forma, así que toda nuestra disposición también a participar con nuestros equipos y coordinarnos, porque nos parece que podemos llegar ahí con un trabajo mucho más acabado a cada sesión de la comisión también. Podemos ir avanzando y ir despejando algunos temas que pueden ser técnicos, pero algunos bien estratégicos del proyecto. Respecto a abordar el tema de la ley de zonas costeras, cuando nos enfrentamos a este desafío de presentar la indicación, que fue hace un año ya, cuando me tocó asumir hace más de un año, justamente empezamos a trabajar en una indicación que diera también a cabalidad cuenta de la administración, de la planificación. Entonces ahí hay un trabajo que se hizo, que está de base y que evidentemente puede servir para este futuro proyecto que el Ejecutivo podría plantear. Lo hemos hablado, no tenemos plazo, pero lo hemos hablado con otros ministros. Es de interés que esto avance también de manera paralela,
Pero, como dije al principio, también consideramos que era una tarea de largo aliento, requería como efectivamente una ingeniería mayor que este proyecto, que está mucho más acotado a lo que es la tramitación de permiso. Pero ya hay un trabajo de base, porque cuando nos propusimos, digamos, elaborar esta indicación, iniciamos un trabajo que tenía que ver con la planificación de zonas costeras. De hecho, algo de eso esbozamos hace algunos meses en alguna de las comisiones que nos citaron, porque estábamos pensando también en esa lógica. Así que nosotros vamos a insistir, el gobierno, igual en las conversaciones que hemos tenido con otros ministros de otras carteras, hemos dicho que no vamos a renunciar a aquello. Espero que efectivamente eso pueda prosperar antes de que termine el gobierno, porque efectivamente es una necesidad porque además tiene que ver también con entender que las zonas costeras requieren de una planificación estratégica, soberana, y también de resguardar nuestros recursos ambientales. Se va a topar mucho, sí, con temas que trata esta comisión, con cuerpos normativos que trata el Ministerio de Medio Ambiente. Así que existe nuestra disposición, al menos de Bienes Nacionales, a avanzar. Vamos a insistir en aquello. El tema respecto a, es más bien un refuerzo. Era nuestra idea, efectivamente, de que quedara radicada la función de fiscalización en la Directemar. Es el organismo que cuenta con las competencias adecuadas para aquello. No significa descoordinación, porque habían supuesto en esta discusión de que todas las funciones tenían que estar radicadas en el Ministerio de Bienes Nacionales. A nosotros nos parecía que estratégicamente no era eficiente, porque era hacernos cargo de una función para la que no contamos con infraestructura, no contamos con personal especializado, y eso no se resolvía con el traspaso. Por lo tanto, esa función consideramos que tiene que seguir radicada allá, y es un punto que queda, digamos, súper expreso en esta indicación. Y respecto a la participación, efectivamente no lo considera el proceso, pero nosotros hemos visto en esta identificación de actores clave que es necesario generar esas conversaciones. Tanto actores que tienen más que ver con el diseño institucional, por ejemplo, la asociación de funcionarios, el servicio mismo, como otros actores claves del mundo productivo y social. Ahí yo creo que tenemos que incorporar esa conversación, puesto que además nuestro ministerio hoy día tiene una facultad que es extraordinaria, que es excepcional respecto a la ley Caleta. Ahí nos toca vincularnos con muchas caletas a lo largo de Chile. Este es un tema que también de interés nacional para las caletas de pescadores. Entonces, creemos que hay que generar efectivamente esos puntos de conversación. En la misma mesa de trabajo podemos ir viendo esa agenda compartida de actores clave, porque también es la manera que podamos avanzar en esta discusión. Gracias, presidente. Perfecto. No sé si hay más inquietudes. Senador Allende. Solamente, a ver, se me ocurrió una cosa, puedo estar equivocada, a modo de ejemplo. Supongamos que se solicita una concesión para un proyecto acuícola. Interviene el Ministerio de Economía o la Subsecretaría de Pesca, en el fondo de pesca, pero que está relacionado con el Ministerio de Economía. Ellos dan un primer informe y después tenemos el informe consolidado de Bienes Nacionales, un poco para entender bien cómo se maneja. Es un ejemplo, puede haber otros, pero yo creo que es bien importante. Si el ánimo aquí, acotado, repito, es facilitar, pero no necesariamente rebajar estándares, por supuesto que esto es muy relevante, pero si es facilitar, tenemos que entender que de verdad facilita, no que nos vamos a empezar a enredar si es una comisión acuícola del Ministerio de Economía, si es más bien un tema portuario, obviamente que tienen que intervenir, o la Dirección de Obras Portuarias o Ministerio de Transporte, depende, digamos, el nivel. Entonces, no es tan sencillo, pareciera más, pero a la hora los que uno está haciendo. Entonces, me gustaría como entender bien aquello si es posible. Y sí le tengo que decir a la ministra que me agrada mucho que manifieste su voluntad, pero no basta. No creo que no es solamente voluntad, o sea, ojalá hubiese una decisión de decir, mire, en tal fecha nos vamos a presentar este proyecto, porque si no, a mí me queda demasiado gusto a poco esto, es limitarnos demasiado y es abandonar una tremenda oportunidad, que es de una vez por todas tener una buena política y una buena ley de zona costera y que este país se haga cargo.
sus zonas costeras, digamos, con todo lo que ello implica. Entonces, a mí me parece que requiere algo más que solamente decir tenemos el mejor ánimo. Ministra. Sí, por su intermedio, presidente, senadora, no solamente es la voluntad, efectivamente hay un trabajo de base, pero vamos a insistir para que ese compromiso tenga una respuesta concreta. Respecto al ejemplo que usted da, justamente en el tema de las acuícolas se mantiene el procedimiento de ingreso de solicitud a través de Subpesca. Eso no cambia. La tramitación es la que cambia, que actualmente pasaba de Subpesca al Ministerio de Defensa y ahora sería la cartera de nacionales, justo en el caso de las acuícolas. Perfecto. Entonces, no habiendo más inquietudes, yo quiero comentarles que respecto al cronograma de sesiones, la comisión de expertos que hemos convocado para zanjar algunos puntos de discusión que tenemos todavía en la ley modificatoria de la 19.300, han solicitado 2 semanas más de plazo, están medios ahí todavía con algunas dificultades de acuerdos, entonces esto nos va a dar espacio para poder avanzar en este proyecto de ley. Entonces lo más probable es que la próxima semana tengamos un par de sesiones en este ámbito. Dicho eso, voy a encargar al asesor legislativo mi asesor legislativo como presidente de la comisión que coordine con ustedes para que esta semana y además a través de mi asesor con los demás asesores una reunión de trabajo esta semana, de tal manera que ya tengamos algunos avances para la sesión que vamos a tener el próximo lunes. De suyo ya poder anticiparle que deberíamos tener sesiones lunes y martes de este proyecto de ley, aprovechando el espacio que nos está dando la comisión de expertos de la 19.300. Entonces, esa mesa de trabajo la sesionará miércoles o jueves para poder ya ir avanzando, si es antes mejor todavía. Y también yo les pediría a los señores senadores y señora senadora que me pudiesen nombres o listado de invitados. Ya tenemos solicitud de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de la Fuerza Armada, que acaba de llegar un correo electrónico. Entonces, pero la idea es poder citar expertos, invitar especialistas, otros ministerios, en fin, para poder avanzar en esto y empezar a escuchar a partir del próximo lunes. Así que también les pediría ahí a los señores senadores y senadoras que nos pudiesen sugerir invitados, igual al Ejecutivo, si le parece que puedan sugerir ustedes invitados también, hacernos llegar también que a quién les parece a ustedes qué invitados pueden estar. Senadora Allende. Más allá de lo que acabamos de conversar con la ministra, yo sugeriría que fuera un acuerdo formal, que oficiáramos formalmente al Ministerio para decirle lo importante que es que exista ojalá un plazo, una fecha posible para una ley de zona costera. Ya, señores senadores, la señora senadora Allende ha solicitado que formalicemos de oficio una consulta respecto de una legislación bastante más profunda que tiene que ver con la regulación de las zonas costeras. ¿Les parece que enviemos ese oficio para que nos respondan formalmente desde el gobierno? ¿Se acuerda entonces? Presidente, bien, solo una sugerencia, que ese oficio también vaya dirigido a SECPRES, que digamos el ministerio que hace, digamos... Sí, efectivamente, sí. A SECPRES y al Ministerio porque el Ministerio de Bienes Nacional no nos va a responder lo que ya nos acaba de decir, que tiene toda la voluntad. Entonces hay que preguntarle a SECPRES y si no a la presidencia. Es distinto un oficio escrito que constancia. A SECPRES o a la Presidencia de la República, porque en el fondo las prioridades las fija el Presidente de la República. Entonces, le hacemos las consultas a CEPRES y al Ministerio de Bienes Nacionales. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a hacer llegar los calendarios? Yo voy a hacer llegar el calendario con el cronograma. La mesa de trabajo la vamos a constituir esta semana para comenzar, y el listado de invitados yo esperaría que lo pudiesen hacer llegar lo antes posible. Ojalá de aquí al miércoles. Evidentemente esa fecha no es taxativa. Si algunos llegan, empezamos con eso y dejamos abierto la posibilidad de que se inviten otras personas, digamos, u otras instituciones. Senador Proens. Gracias, presidente. Solamente hacer un punto con respecto a que hace años atrás se levantó el plano territorial de la región y se fijó un cierto trecho entre el mar y el camino costero que tenemos. Que ahí no se puede construir nada más que sea lo que se determinó en ese entonces, que no lo recuerdo. Entonces, en esto que planteó la senadora Allende por el intermedio suyo, que no se vaya a poner sobre eso lo que ya la región definió hace un tiempo atrás, ya en la región de Atacama, para que lo tengan claro. Por eso que corrimos
el camino más o menos a 1 kilómetro para que no pasara lo que pasaba en La Serena en caso que hubiera otro tipo de desarrollo. Muchas gracias, senador Proes. Bien, si no hay más comentarios, inquietudes, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.